En esta segunda parte vamos a desarrollar un aspecto del diseño del sistema de control que si bien no está estrictamente relacionado con los temas de la materia que tienen que ver con el diseño de controlador, es importante desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Vamos a ver cómo se eligieron los elementos constitutivos de la planta, o sea, cómo se eligió la plataforma sobre la cual se iba a implementar el control, o sea, qué tipo de sensores se utilizaron y vamos a ver también ciertos aspectos que tienen que ver con la implementación y con las posibilidades que brinda la plataforma sobre la cual se desarrolló el sistema, ¿no? Así que vamos a arrancar con la parte de la elección de la plataforma y seguiremos con el resto de los temas. Como explicamos en el video anterior, el banco se utiliza principalmente para relevar las curvas características de la bomba. Entonces necesitamos que la velocidad de la bomba se pueda variar, necesitamos poder modificar la posición de la válvula inserta en el circuito y además necesitamos poder medir el caudal y la presión a la salida de la bomba. Una condición adicional es que eh, se pide que tenga conectividad con una computadora de manera tal de poder realizar todas estas acciones de manera remota. Entonces, pasando un poco limpio los requerimientos, las funciones que debe realizar el equipo son: debe poder encender y apagar la bomba, detectar que la bomba realmente arrancó, medir las señales de caudal y presión, poder variar la velocidad de la bomba, poder variar la apertura de la válvula y conectarse con una computadora. Entonces, ¿qué características debe tener el elemento con el cual nosotros vamos a trabajar para poder realizar todas estas funciones? Bueno, las dos primeras funciones eh, se pueden eh, resolver utilizando entradas y salidas digitales, o sea, señales de encendido y apagado, de modo tal que con una salida uno puede prender y apagar la bomba y con una entrada digital uno puede saber si la bomba está encendida o apagada. Sin embargo, para poder medir las señales de presión y caudal, estas señales son señales continuas en el tiempo y por lo tanto se requiere utilizar señales de entrada analógica. Y eh, para poder variar la velocidad de la bomba y variar la apertura de la válvula, estas también son señales continuas en el tiempo, si bien se pueden discretizar y hacerlas a saltos, pero conviene generalmente poder tener una variación continua de estas señales y por lo tanto se va a requerir para estas dos señales que tenemos involucradas para manejar la velocidad de la bomba y la apertura de la válvula de dos salidas analógicas. Y finalmente, para conectarse a una computadora, debe tener la posibilidad de ser inserto en alguna red de comunicación digital, por ejemplo, Ethernet. Entonces, uno de los elementos que están específicamente diseñados para cumplir estas funciones son los denominados PLC, que son controladores lógicos programables. La ventaja que tienen estos elementos es que pueden manejar tanto señales digitales como analógicas. La arquitectura, o sea, la configuración de estos elementos generalmente es modular y por lo tanto uno puede darle las características que desea al momento de tener que diseñar un sistema. La posibilidad que tiene que son programables, o sea que sobre la misma plataforma uno puede modificar el programa si el equipo lo requiere. Tiene interfaces de comunicaciones digitales y vamos a decir, la principal característica es que están diseñados para ambientes industriales, o sea que la robustez de estos elementos está sumamente probada en ambientes industriales. En el caso particular de este diseño, utilizamos
un PLC de gama baja, o sea, podemos decir la capacidad de manejo de señales de este PLC, vamos a decir que es baja, desde el punto de vista que tenemos una CPU que tiene la posibilidad de tener 9 entradas digitales de 24 volts, 7 salidas digitales, 2 entradas analógicas de 0 a 10 volts, que tiene una resolución relativamente baja, y tiene 3 puertos de comunicación, un puerto USB, un puerto serie y un puerto Ethernet. Esta CPU permite adicionar hasta 7 módulos de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Entonces lo que vamos a hacer es, para poder entrar y salir con señales analógicas con una resolución lo suficientemente buena, vamos a agregar un módulo de expansión que se agrega a la CPU inicial, que permite tener 4 entradas analógicas cuyas características pueden ser de 0 a 10 volt, de menos 10 a más 10 volt, de 4 a 20 mA o 0 a 20 mA. Tenemos posibilidad de entrar con señales de corriente y de tensión, y además tiene 2 salidas analógicas que también tienen las mismas características. O sea, sobre las entradas analógicas vamos a incorporar las mediciones tanto de presión como de caudal, y las salidas analógicas las vamos a utilizar para variar la velocidad de la bomba y para variar la posición de la válvula, ¿no? Entonces, un poco vemos en este diagrama cómo son la configuración de las entradas y salidas digitales. Las entradas digitales tienen características de lógica positiva, o sea que lo que toma como 1 o como activa la entrada digital es que se cierre un circuito a través de una fuente de 24 volts, o sea, cerrando el contacto activa la entrada correspondiente, y las salidas digitales son salidas a relé, por lo tanto son salidas que permiten, a partir de un común, activar, por ejemplo, la bobina de un relé o cualquier otro tipo de señal digital, ¿no? O sea, está dividido en 2 bancos con un común para cada uno de los bancos. Y desde el punto de vista de las entradas digitales, de las entradas analógicas, tenemos la posibilidad de tener una entrada positiva y negativa, o sea que las entradas son flotantes, y dependiendo del tipo de entrada varía la configuración de la conexión, ¿no? Para señales de tensión van conexiones directas, y tenemos distintas posibilidades para la conexión en modo corriente. Bueno, como dijimos, necesitamos tanto medir las señales de presión como las señales de caudal. Desde el punto de vista de la señal de presión, existen distintos métodos de medición, pero vamos a decir, para la aplicación particular de este caso, en el cual vamos a decir, las variaciones de presión son relativamente lentas y la presión máxima de trabajo es baja, lo que vamos a utilizar son los que se denominan medidores de membrana, que consiste en una membrana que se deforma a partir de la variación de presión, y esa deformación es medida a través de resistencias variables con la deformación, que permiten generar una variación de resistencia en función de la deformación de la superficie. Esta variación de resistencia se transforma mediante un circuito electrónico en una señal de corriente o de tensión. En este caso particular nosotros vamos a estar utilizando un medidor de la marca ALRE. En este caso la presión de trabajo es de 0 a 6 bar, y lo que vemos acá es que este tipo de sensores permite medir señales con salida en modo tensión de 0 a 10 volt o en modo corriente de 4
a 20 mA, ¿no? O sea que las salidas de estos sensores están acondicionadas para ser utilizadas en la entrada normalizada en la mayoría de los sistemas industriales, en este caso particular en un PLC, ¿no? Nosotros particularmente vamos a utilizar el modo corriente y el elemento que vamos a utilizar es este que tiene una presión de 0 a 6 bar. O sea que cuando la presión sea 0 el elemento va a estar entregando 4 mA y con la presión en 6 bar va a estar entregando 20 mA. Internamente el PLC permite acondicionar la escala de medición por software, ¿no? Desde el punto de vista de la medición de caudal, existen también infinidad de elementos que permiten medir el caudal. La mayoría recurre a la inserción de un elemento en una cañería. Ese elemento muchas veces genera una caída de presión, pero una de las condiciones que se debe satisfacer en la mayoría de los medidores de este tipo es que requiere un flujo laminar, ¿no?, en el punto de medición. Por lo tanto, se debe cumplir que a partir de una cierta discontinuidad que pueda haber en el circuito hidráulico, se debe mantener un tramo de cañería recta antes y después, de manera tal de poder medir el caudal sin error, ¿no? O sea, en este caso estamos viendo unos gráficos que están extraídos de un manual de un caudalímetro de turbina, ¿no?, en el cual, por ejemplo, en el caso de tener un codo, se pide que la cañería recta antes del medidor tiene que ser por lo menos de una longitud de 20 diámetros de la cañería. En el caso de tener dos codos, 25 diámetros, con reducción 15 diámetros, con ampliación del diámetro de la cañería 18 diámetros, y en el caso de tener una válvula automática o manual nos exigen tener una cañería recta de 50 diámetros. Si nosotros vemos cómo está configurada la instalación del banco de prueba, vemos que la extensión de la cañería es relativamente corta y a lo largo de todo el desarrollo tenemos un montón de discontinuidades, tenemos codos, tenemos válvulas, tenemos una serie de elementos que dificulta en este caso la posibilidad de conectar un caudalímetro sobre la cañería o en estas condiciones. Obviamente tendríamos que redefinir la cañería para poder dotarla de un tramo recto, con lo cual por ahí haría que la extensión de la cañería salga por fuera de la extensión de las magnitudes del equipo, lo cual lo haría en cierta forma inoperable por una cuestión de comodidad y de ubicación, ¿no? Entonces, como originalmente el equipo contaba con una medición de caudal a partir del vertedero, o sea, vemos acá que sobre el lateral del equipo tenemos una escala con un visor. Ese visor permitía en el equipo original poder medir la altura del líquido en el vertedero, y tenemos una doble escala, por un lado la altura en milímetros y por el otro lado la conversión a caudal en función de la ecuación del vertedero que vimos en la primera presentación. Entonces, a partir de este visor uno podía determinar por simple observación el caudal de salida. Entonces, sabiendo que esa situación se puede dar, lo que vamos a hacer es medir el caudal a partir de la medición de la altura del líquido en el vertedero, ¿no?
Bueno, acá en la imagen podemos ver los dos sensores que vamos a utilizar para realizar las mediciones. En este caso tenemos el medidor de presión electrónico y está acompañado de un medidor de presión analógico, de manera de tener posibilidad de contraste respecto de las mediciones del equipo electrónico, ¿no? Y por este lado tenemos el sensor que vamos a utilizar para medir el caudal, que se basa en la medición de la altura del líquido en el vertedero, ¿no? O sea, este sensor es un potenciómetro que permite medir el ángulo en realidad del forma lineal del brazo de palanca de la boya, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es transformar esa medición de ángulo en una medición de altura, ¿no? Para el cálculo de la medición de altura, acá tenemos un pequeño esquema que podemos representarla en función del ángulo. O sea, nosotros vamos a tener un ángulo mínimo que lo vamos a llamar x0, y x0 va a ser la longitud del brazo de palanca por 1 menos coseno del ángulo respecto de la vertical. Para lo mismo pasa para la altura x1, pues el brazo de palanca, por 1 menos el coseno del ángulo θ1, y por lo tanto la altura neta que vamos a nosotros medir desde el punto de base al punto de medición va a ser la diferencia de estas dos mediciones, y por lo tanto me va a quedar que va a ser el ángulo, la longitud del brazo de palanca multiplicada por el coseno del ángulo inicial menos el coseno del ángulo final. Obviamente esto va a requerir un cierto ajuste, ¿no? Y para posibilitar de que este ajuste se pueda hacer en el momento de que se vayan a realizar los ensayos en el banco, al equipo se lo va a dotar de la posibilidad de hacer un ajuste manual de la escala del medidor de altura, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que la medición que vamos a realizar es en realidad la medición de un ángulo que va a ir de 0 a 90 grados, y por lo tanto la señal que va a ingresar al PLC es una señal de 0 a 10 volt, cuyo valor inicial va a ser el ángulo 0, y en el caso de que el flotante esté en la posición vertical, perdón, y el ángulo de 90 grados cuando esté en la posición original. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que determinar el valor inicial y el valor de medición para determinar las características del sensor. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar las características del sensor en función de la medición en dos puntos, ¿no? Dijimos que lo que vamos a hacer es ajustar inicialmente la posición del sensor cuando no circula caudal, o sea que el vertedero, el nivel del vertedero está ubicado en la parte más baja del perfil en B, y seguidamente vamos a hacer circular caudal por el circuito hasta que se determine una altura constante, y en ese momento vamos a medir la altura del líquido y vamos a relevar esa altura, y vamos a adquirir el valor de la señal de ángulo en ese momento. Entonces vamos a conocer el valor de la altura de referencia. Ese valor de la altura de referencia va a ser la diferencia entre la medición final y la medición inicial. Nosotros θ0 lo tenemos adquirido en una primera instancia, y por lo tanto lo que vamos a hacer en este caso, vamos a medir θ1 y lo vamos a relacionar a la medición de la altura de referencia. Por lo tanto, a partir de esta ecuación, conocido estos dos valores, vamos a poder relevar
la longitud del brazo de palanca como el valor de la altura de referencia dividido la resta de los cosenos de los ángulos que están involucrados, y por lo tanto, una vez que tenemos adquiridos estos valores, ya cualquier medición de altura la podemos hacer conociendo el ángulo cero y la longitud del brazo de palanca, midiendo solamente el ángulo de la señal del flotante, ¿no? Obviamente, como el PLC trabaja con ángulos en radianes y no en grados, bueno, en el peor de los casos tendremos que hacer una conversión a radianes de los ángulos en grados. O sea, nosotros dijimos que en el vertedero íbamos a utilizar esta altura para poder medir caudal. Por lo tanto, vamos a tener que afectar esta altura por la ecuación del vertedero para poder finalmente determinar el caudal de salida, ¿no? Entonces dijimos que el caudal de salida en metros cúbicos por segundo es 1,38 por la altura a las 2/5, ¿no? Esta altura también tiene que estar planteada en milímetros. Entonces, el problema que tenemos en el PLC que vamos a utilizar es que no podemos ejecutar una función de potencia, no tiene implementada una función de potencia, pero sí cuenta con la función logaritmo. Entonces vemos que el logaritmo de h a la 2.5 es 2,5 por el logaritmo de h, y por lo tanto lo que vamos a hacer es calcular el caudal como 1,38 por e elevado a los 2,5 por el logaritmo de h. O sea que realizamos esta operación, calculamos este valor, hacemos la exponencial de ese valor y lo multiplicamos por 1,38. Y finalmente vamos a tener que transformar estos metros cúbicos por segundo a metros cúbicos por minuto, que es la unidad con la cual trabaja el banco, multiplicándolo por 60. O sea que en el PLC vamos a tener que realizar primero el ajuste de escala del medidor de nivel, y finalmente vamos a tener que operar con esa altura para poder determinar el caudal a partir de la ecuación del vertedero. Todos estos cálculos que desarrollamos los vamos a tener que hacer adentro del PLC. O sea que en el PLC nos va a ingresar una señal proporcional al ángulo, y finalmente adentro del PLC nosotros vamos a generar la señal de realimentación como un caudal en metros cúbicos por minuto. Bueno, dijimos que nosotros necesitábamos variar la velocidad de la bomba de impulsión. Esto debido a que la bomba está impulsada por un motor trifásico de 3 HP. Lo que vamos a utilizar para producir la variación de la velocidad de la bomba es un equipo que se denomina variador de frecuencia o variador de velocidad. Es un equipo electrónico que nos permite variar la tensión y la frecuencia de alimentación del motor de la bomba para que cambie la velocidad. El objetivo también del variador es que en los puntos de operación donde trabaje el motor no se pierda torque, ¿no? Entonces tiene una estrategia de control que tiene en cuenta estos aspectos, y por lo tanto en la gran mayoría del rango de trabajo del equipo podemos variar la velocidad sin perder sustancialmente el torque a la salida del motor, ¿no? Esta potencia de 2,2 kW, o sea, de 3 HP, es una frecuencia que de alguna manera fija un límite entre las posibilidades de poder alimentar el motor o el variador con una tensión monofásica o una tensión trifásica. O sea, nosotros podríamos haber generado una alimentación para el motor trifásico a partir de una fuente inicial monofásica, pero acá estamos justo en el límite de las posibilidades que existen para los
variadores monofásicos en cuanto a las prestaciones. Así que directamente lo que vamos a utilizar es, en este caso, una alimentación trifásica para el variador. Entonces tenemos un variador de velocidad que tiene una alimentación trifásica que va de 380 volt a 500. La variación de la frecuencia de salida, que en cierta forma está relacionada con la velocidad del motor, va entre 0,5 hasta 500 Hz. Tenemos la posibilidad de preseleccionar 16 velocidades fijas, pero nos da la posibilidad de poder manejarlo en forma continua, la velocidad del motor a partir de 3 entradas analógicas. Tenemos 6 entradas digitales, una salida analógica y 2 salidas de relé. Y además tiene la posibilidad de establecer comunicación con otros periféricos a través de un protocolo Modbus, CAN-OPEN o Ethernet, ¿no? Si vemos el diagrama de conexionado del variador, vemos que tenemos la alimentación trifásica de 380 volt en este caso, y lo que tenemos a la salida es la conexión del motor, ¿no? Tiene la posibilidad de manejar 6 entradas digitales. Desde estas entradas digitales uno puede realizar funciones relativamente simples como encender, apagar el motor, o sea, hacer girar el motor o detenerlo, invertir el sentido de giro del motor, y con 4 de estas entradas configurables por software uno podría preestablecer hasta 16 velocidades fijas distintas, ¿no? Por otro lado, tenemos entradas analógicas que nos permiten variar la velocidad del motor en forma continua, o sea, la podemos hacer a través de un potenciómetro. O sea, podemos ubicar un potenciómetro y variando la resistencia de ese potenciómetro con una fuente de 10 volt, variar en forma continua la velocidad desde un mínimo programable hasta un máximo. O sea, uno podría programar el rango de velocidades con las cuales quiere que trabaje el motor y con este potenciómetro hacerlo variar entre esos valores. Esta misma entrada se puede utilizar como a partir de una señal externa de 0 a 10 volt, ¿no? Y adicional a eso tenemos otras 2 entradas, una entrada de tensión con una expansión de 0 a 10 volt también, y una entrada en modo corriente de 420 mA, de 0 a 20 mA, ¿no? Y tiene la posibilidad de una salida analógica que puede llegar a ser utilizada por algún tipo de realimentación o supervisión, que también es configurable. O sea, uno puede configurar distintas magnitudes que se encuentran disponibles en el variador para utilizar en esa salida analógica, como puede ser la velocidad, la potencia, la corriente máxima, algún parámetro característico del funcionamiento del motor, que se puede utilizar en modo corriente o modo tensión. O sea, uno puede usar esta señal como realimentación o puede utilizarla como supervisión del equipo. Además tiene 2 relés, ¿no? Estos relés también son configurables en función de distintas posibilidades que da de programación. Nosotros particularmente vamos a utilizar uno de esos 2 relés para enviarle una señal al PLC diciéndole que el motor arrancó de manera conveniente. Como este variador tiene un sistema interno de supervisión, puede determinar si el motor está en marcha o no. Y bueno, si el motor está en marcha, nos cierra un contacto de uno de estos relés confirmando que el motor está funcionando correctamente. Entonces nosotros podemos mandar la orden de encendido que va a ingresar a través de alguna de estas llaves. Esperamos un tiempo, y si dentro de ese tiempo el relé cerró el contacto, nos indica que el motor está funcionando correctamente. Y si después de ese tiempo no tenemos una señal de realimentación desde el variador, podemos decidir que el motor está en falla o el variador está en falla, y por lo tanto podemos tener esa información adentro
del PLC. Entonces, con este elemento nos permitiría variar a partir de una señal analógica que mandamos desde el PLC y hacemos ingresar a través de una de las entradas del variador, poder variar en forma continua la velocidad de la bomba. Y después dijimos que otro elemento que necesitamos poder manejar es la apertura de la válvula, ¿no? Lo que vamos a utilizar es un posicionador electromecánico, ¿no? Normalmente estos controladores de apertura y cierre de la válvula vienen asociadas a algún tipo de válvula específica, pero podemos decir en este caso es aplicable a cualquier válvula esférica con un recorrido de 90 grados. Este actuador permite, a través de un motor eléctrico y un mecanismo de reducción, modificar con un par más o menos interesante para mover el vástago de una válvula a partir de una señal eléctrica relativamente débil. Entonces esto nos permite, a través de una señal de corriente o de tensión, manejar la posición de apertura de la válvula. Entonces uno puede elegir si el máximo de apertura está a la derecha o a la izquierda, y a partir de la tensión que uno le ingresa a la entrada de señal del actuador, definir la posición de la válvula. O sea que si uno tiene una escala de 0 a 10 volts y ingresa con una señal de 5 volts, la válvula se va a posicionar a la mitad del recorrido. Este actuador en particular tiene la posibilidad de realimentar una señal también de 0 a 10 volts, de manera tal de que uno podría operar este actuador en un lazo cerrado midiendo la posición y comparándola con la señal de ingreso, ¿no? O sea, tendríamos la posibilidad de trabajarla a lazo abierto. Sin embargo, este equipo particularmente tiene un lazo cerrado, entonces internamente compara esta señal con esta, y cuando las dos se igualan, el motor para y la válvula queda posicionada en una apertura fija, ¿no? Entonces, a partir de una salida analógica del PLC, en este caso una salida de tensión, nosotros vamos a poder posicionar eléctricamente la posición de la válvula, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen del tablero donde se encuentran algunos de los elementos que describimos con anterioridad. Particularmente en este tablero tenemos una llave de protección termomagnética, tenemos fusibles para la parte de baja potencia, tenemos el PLC con su correspondiente módulo analógico, acá tenemos cable de conexión Ethernet hacia la computadora. En la parte inferior tenemos el variador de velocidad, una fuente auxiliar de 24 volts, un relé para enviar la señal de arranque al variador de velocidad, y en la parte inferior la bornera de conexiones desde donde llegan las señales provenientes de los sensores y salen las señales hacia la válvula, hacia el actuador de la válvula y hacia el motor de la bomba, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver un poco cómo se programa o cómo se actúa sobre el PLC, y particularmente respecto de la posibilidad que presenta. Lo que vamos a ver a continuación es el programa que nos permite programar y configurar el PLC. El programa se llama Submachine Basic. Bueno, lo que vamos a hacer es cargar la aplicación correspondiente al banco de ensayos, ¿no? Entonces cargamos el programa.
Una vez que cargamos el programa podemos configurar la estructura del PLC. Dijimos que en nuestro caso vamos a usar una CPU y un módulo de expansión, entonces configuramos la arquitectura del PLC. Si necesitáramos agregar mayor cantidad de módulos, podemos elegir, si ven a la derecha de la pantalla, que existe la posibilidad de ingresar con módulos de entrada y salida digitales, módulos de entrada y salida analógica. Uno puede elegir de ahí el módulo que desea agregar y colocarlo a continuación de la estructura que tenemos programada inicialmente. Y en la parte superior a la derecha tenemos los distintos tipos de CPU que podemos utilizar en la configuración. Entonces vamos a la parte de programación. O sea, este PLC se programa en lenguaje ladder, ¿no? Es un lenguaje que permite generar una secuencia de instrucciones en forma de escalera. O el lenguaje ladder originalmente fue pensado para lógica combinacional, pero a partir de que fue creciendo la posibilidad de cálculo de los PLC, permite incorporar señales de cálculo matemático o de operaciones un poco más complejas, ¿no? Entonces, lo que nosotros programamos en esta aplicación es la posibilidad de hacer las operaciones que vimos para transformar el ángulo de medición de nivel en caudal, ¿no? Bueno, entonces, también dentro de la programación del equipo uno permite configurar algún otro tipo de elementos como temporizadores. En el caso particular que nos interesa a nosotros, lo que vamos a ver son los PID, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de configurar una cantidad de controladores PID. Bueno, y acá tenemos la pantalla con la cual configuramos el controlador, ¿no? O sea, fíjense que tenemos una señal de entrada, que es la medición que nosotros vamos a realizar de la variable que queremos controlar. En la parte inferior tenemos la consigna, que es el valor de referencia a la cual nosotros pretendemos seguir. Tenemos el controlador y tenemos un acondicionador de la salida, ¿no? Desde el punto de vista de la forma en la cual puede trabajar el controlador, fíjense que nos permite realizar distintos tipos de configuración. Unas PID en el cual uno ingresa los coeficientes del controlador que pretende implementar, y fíjense que hay una opción que se llama AT más PID. Eso permite configurar un controlador PID que sea autosintonizable, o sea que los coeficientes del PID se van acondicionando en función del punto de operación que va teniendo el sistema, ¿no? En caso particular nosotros vamos a utilizar un PID con estructura fija. Entonces vamos a ver cómo configurar la entrada. O sea, nosotros acá estamos la medición de la señal que nosotros queremos controlar, la asignamos a una posición de memoria. En esa posición de memoria vamos a estar guardando el resultado del cálculo del caudal a partir de la medición de altura. O sea que nosotros el controlador PID lo vamos a hacer comparando valores de caudal en metros cúbicos por minuto. Entonces, en esa variable que tenemos asignada y esa posición de memoria, ese % MW, tiene guardado instante a instante el valor del caudal medido en metros cúbicos por minuto.
tiene la posibilidad de convertir esa magnitud, o sea, uno puede generar una variación lineal asignando un mínimo y un máximo respecto de las posibilidades de variación de esta señal. Puede filtrar, o sea, tenemos filtros digitales que permiten filtrar el ruido si existiera en esa señal de medición, y a partir de esa señal de entrada se pueden generar alarmas, o sea que puedo generar adentro del PLC una señal de alarma si esta señal de medición está por encima o por debajo de un determinado valor, ¿no? Después tenemos el PID propiamente dicho, el controlador, en el cual en la primera parte tenemos asignada la consigna. Nosotros la consigna, en este caso, la asignamos a otra posición de memoria. Esa posición de memoria va a ser escrita desde la computadora, o sea que nosotros vamos a tener posibilidad de variar esa consigna desde la computadora. Tenemos la posibilidad de elegir la estructura del controlador. En este caso solamente nos permite elegir entre PID y PI. En algunas otras líneas de PLC uno puede elegir directamente tener un integrador, un PD, distintas estructuras. En este caso solamente nos permite PID y PI. A continuación tenemos asignadas las tres constantes del controlador, KP, TI y TD. Fíjense que este controlador se diseña con variables enteras, o sea, no podemos poner comas. Por eso es que la forma en la cual ingresamos están las tres constantes. La constante KP la ingresamos en centésimas, o sea que para ingresar un KP igual a 10 vamos a tener que ingresar valor 1000. Y las constantes de tiempo de integración y de derivación están en décimas de segundo. Entonces, si uno quiere ingresar una constante de integración de 12 segundos, tendrá que ingresar 120 como variable. Como en este caso nosotros no sabemos qué controlador vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es asignar estas tres constantes a valores de memoria que también vamos a escribir desde el PLC. Y otro punto interesante también es que uno puede elegir el periodo con el cual va a adquirir las muestras del controlador. O sea que en este caso van a ser múltiplos de 10 milisegundos. En este caso vamos a estar muestreando cada 100 milisegundos. Entonces podríamos tener idea de el ancho de banda máximo utilizable para este sistema en la medida de que el control que querramos hacer no tenga retardo, ¿no? Pero vamos a ir para una aplicación lenta como esta que tenemos acá, 100 milisegundos es más que suficiente para poder diseñar un controlador sin mayores problemas. Bueno, después lo que tenemos es la parte de autosintonizado, que no vamos a entrar particularmente en discusión, y finalmente la etapa de salida, ¿no? Uno puede elegir de que la salida sea directa o inversa, o sea que uno tenga valores positivos o negativos. Puede limitar el valor de la expansión de la variable de salida a límites que pueden llegar a estar preestablecidos para no generar algún tipo de complicación o destrucción. Uno satura la señal de salida y eso puede llegar a proteger el equipo. Y finalmente tenemos asignada la dirección en la cual vamos a escribir esa variable de salida. En este caso la podríamos asignar directamente a la salida física, a la salida analógica del sistema. En este caso lo asignamos a un valor de memoria y después lo que vamos a hacer internamente en función del tipo de control que queremos hacer, si habilitamos, copiamos esa dirección de memoria a la dirección de la salida. Este equipo tiene la posibilidad de la salida esa analógica transformarlo en una señal de modulación de ancho de pulso, por si uno quisiera trabajar con un equipo que acepta entradas digitales. Entonces uno puede
asignar el tipo de modulación de ancho de pulso, la frecuencia de la modulación del ancho de pulso. Entonces, lo que tenemos acá es la estructura del PID como nosotros la tenemos vista en la materia, con la posibilidad de ingresar las constantes del controlador. Como pueden ver, acá dijimos que este controlador no tiene posibilidad de realizabilidad física porque tiene dos ceros y un polo, pero obviamente el software del PLC hará lo correspondiente para que no se generen inconvenientes en alta frecuencia respecto de la característica de este controlador. Entonces, como podemos ver, nosotros vamos a sintetizar el controlador que vamos a diseñar a partir de esta estructura que tenemos acá asignada, ¿no? Bueno, como dijimos desde un comienzo, cuando describimos el proyecto, el equipo requería de una posibilidad de manejar el banco desde una computadora, ¿no? Entonces vamos a utilizar un programa que ya viene armado para ese tipo de funciones. Esos programas se denominan SCADA, que son programas de supervisión y control asistido por computadora, y tiene la característica de poder intercambiar datos con distintos tipos de periféricos, en este caso particular nuestro con el PLC, pero podría llegar a leer o escribir datos, por ejemplo, directamente sobre equipos como variadores de velocidad, controladores programables de algún otro tipo, con otras computadoras, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es el intercambio de datos, tanto para leer datos como para escribir datos en distintos periféricos. En el caso particular de nuestro PLC, lo que se hace es, en principio, asignar una serie de variables, que esas variables van a formar parte de una base de datos de intercambio. Uno va a asignar la periodicidad con la cual necesita intercambiar datos con el periférico, y se asigna la naturaleza de la variable y la dirección física dentro del banco de memoria del dispositivo. En este caso, nosotros tenemos que el dispositivo de entrada y salida, o sea, el elemento sobre el cual vamos a leer la variable o escribir la variable, es el M221. El tipo de dato en este caso particular es una variable digital que va a estar en la posición MC, ¿no? Entonces podemos asignar tanto variables digitales como analógicas a este tipo de tabla, y esas variables después nos van a servir para poder modificarlas a partir de una pantalla gráfica, es una pantalla interactiva en la cual uno puede dibujar mímicos, esquemas, procesos, y animar los elementos de ese dibujo de forma tal que realicen determinada función. En este caso vemos acá en el fondo tenemos un botón de encendido, un botón de apagado, ¿no? Tenemos una bomba. Entonces con estas variables nosotros lo que vamos a poder hacer es, bueno, cuando nosotros apretamos el botón de encendido, cambiar el estado de la variable asociada al encendido de la bomba en el PLC, y en el caso, por ejemplo, en el caso de la bomba, podríamos cambiar el color, animar el color de la bomba, cambiándolo de color si la bomba se encuentra encendida o apagada. Y después vemos que tenemos elementos, en este caso con numerales, que representan las variables analógicas que nosotros vamos a estar escribiendo o leyendo desde el PLC, ¿no? O sea, la presión, la velocidad de la bomba, la apertura de la válvula, bueno, y algún otro tipo de variables, caudal, alturas.
Y entonces vamos a ver una serie de pantallas que se realizaron para poder operar con el banco, ¿no? O sea, obviamente esto es un proceso que, que va cambiando, o sea, habrá algunas cosas que van a ver que están en un estadio medio intermedio. En algún momento pensamos concluir con la programación. Bueno, tenemos una pantalla de inicio, ¿no? Cuando uno aprieta este botón, lo que hace es llevar a una determinada situación las variables internas del, del PLC, de manera tal de arrancar la aplicación, de manera tal de que no pueda ocurrir ningún tipo de accidente. Tenemos un menú en donde podemos elegir distintos tipos de situaciones. O sea, la idea original del banco fue realizar distintos tipos de controles. Hasta ahora tenemos desarrollado uno solo, que es el control de caudal desde la bomba de impulsión. Y también existe la posibilidad de realizar el control de caudal desde el posicionamiento de la válvula. Y bueno, y acá tenemos previsto hacer un par de controles de presión, ¿no? Que todavía no tenemos implementado. Y después tenemos un botón que nos permite ir a una pantalla donde ajustamos la escala de nivel del flotante. Como dijimos hace un rato, tomábamos dos puntos de medición con el cual ajustábamos la medición, y después tenemos un modo manual en el cual no tenemos un lazo cerrado, el sistema funciona a lazo abierto. Bueno, acá tenemos la pantalla de ajuste del flotante, o sea, tenemos animado la posición del flotante. Lo que vemos acá es el ángulo, que sería la señal que nos está entregando el sensor, desde 0 en la posición inferior hasta 90 grados cuando está en la posición horizontal. Entonces, con la bomba apagada, lo que vamos a medir es el nivel mínimo. Entonces vamos a presionar este botón que tenemos acá, con eso vamos a tomar el ángulo correspondiente al nivel mínimo. Y después, una vez que tenemos la bomba funcionando, lo que vamos a hacer es leer en el visor del equipo la altura que estamos teniendo del nivel de líquido, ¿no? Y vamos a apretar este botón inferior que nos va a ajustar el valor de la medición a este nivel que pusimos nosotros acá en la referencia. Entonces, en esta ventana vamos a ver la medición de nivel real, y en esta ventanita que está acá vamos a tener el cálculo de la longitud del brazo de palanca del flotante, que calculamos a partir de las mediciones de los dos puntos, y que pudimos calcular con la ecuación que vimos hace un momento. Después tenemos un botón para encender y apagar la bomba, ¿no? Y una ventana donde podemos ingresar el valor de la posición de la válvula, y un valor donde podemos ingresar el valor de la velocidad de la bomba. O sea, acá tenemos 1000%, o sea, nos faltó en este caso agregar el punto, que sería el 100% de la velocidad de la bomba. Entonces, de acá podemos manejar el equipo tal que nos permita hacer el ajuste del sensor. Bueno, en esta ventana lo que vemos es el banco en modo manual. En este banco nosotros tenemos animada la altura del nivel del líquido. Acá tenemos el nivel del líquido en el interior del vertedero. Acá tenemos el ángulo que medimos a la entrada del sensor, y con las ecuaciones que vimos calculamos a partir de este ángulo con el cual calculamos este nivel, y con este nivel calculamos el caudal. Entonces acá tenemos la medición de caudal.
tenemos la medición de presión en este caso, y por esta ventana podemos ingresar el valor de apertura de la válvula, y por esta ventana podemos ingresar el valor de las RPM a la cual queremos que esté girando la bomba. Este numerito que tenemos acá es un numerito que nos dice el valor de la salida analógica de la señal que estamos enviando hacia el variador de velocidad, que en este caso sería 0 para el motor parado y 10.000, este número sería igual a 10.000 para los 2.850 RPM, que es la velocidad máxima del motor. En este caso 1.500 RPM equivale a esta 5.263, la variable de salida, ¿no? Bueno, acá tenemos el equipo, la pantalla para el equipo trabajando a lazo cerrado. En este caso se puede variar la posición de la válvula. Sin embargo, acá en la velocidad de la bomba no se permite modificar, o sea que es un elemento una ventana que es solamente de visualización. Tenemos el nivel, el ángulo y el caudal, como dijimos anteriormente, y este caudal que tenemos medido acá a la salida lo vamos a comparar con este nivel de referencia que escribimos en esta ventana. Entonces el caudal lo que va a hacer es tratar de seguir la referencia que nosotros ponemos. Acá tenemos una ventanita en donde vamos a ir a una pantalla que nos permite escribir las constantes del PID. Como vimos en la parte del PLC, del programa del PLC, nosotros teníamos asignadas 3 direcciones de memoria para las constantes del PID, una variable para la consigna donde vamos a escribir un valor correspondiente a esta señal, obviamente acondicionada, y esta pantalla nosotros podemos entrar el valor de referencia acá nos da como resultado la señal de control que dijimos que varía de 0 a 10.000. Acá tenemos el valor medido del caudal, y acá tenemos las 3 constantes del PID en el formato que nos pide el controlador, ¿no? En centésimas las constantes de posición y en décimas de segundos las constantes de integración y de derivación, ¿no? Acá no se alcanza a ver bien, pero podemos ver cómo cambia la señal de control para esa aplicación. Y lo que vemos acá es una gráfica que nos permite ver el comportamiento del sistema a lazo cerrado. La curva roja, la línea roja, correspondería al valor del caudal de referencia que nosotros queremos buscar. La línea verde sería el caudal medido, ¿no? El caudal de salida del sistema, y la línea de trazo amarillo sería correspondiente al valor de la velocidad de la bomba, ¿no? O sea, qué velocidad está girando la bomba para poder lograr el caudal pedido, ¿no? Fíjense que en todos los casos lo que se ha hecho es encender el control, ¿no? Lo que nos indica la línea amarilla es la acción de control, y vemos que en todos los casos la línea verde tiende a ir a buscar a la curva, a la línea roja, ¿no? O sea, obviamente tenemos distintos tipos de respuesta, obviamente de esto debe haber estado planteado para distintos coeficientes del controlador, ¿no? Sin embargo, fíjense que la acción de control en todos los casos va a buscar el mismo valor para lograr el caudal deseado. Bueno, una vez que ya tenemos implementado la plataforma, lo que vamos a ver a continuación es cómo se comporta el sistema en principio a lazo abierto. O sea, teníamos grabado un video del año pasado. O sea, lamentablemente la pandemia nos agarró sin material como para poder
agregar en este tipo de información. Bueno, vamos a mostrar a continuación un videito de cómo se comporta el sistema a la abierta, cómo va funcionando, y en el próximo video ya ahí vamos a, a detenernos en lo que atañe específicamente a nuestra materia, que es el diseño del controlador. Vamos a ver a partir de la información con la que contamos, cómo hacemos para poder determinar las constantes que debemos ingresar al controlador del PLC para ejecutar nuestra acción de control. Así que a continuación vamos a mostrar el video y espero que le haya resultado de interés.